Soy Franco Manchumo Sandoval, de la provincia de Chiclayo, al norte del Perú, distrito de Santa Rosa. El presente video es en cumplimiento a la asignatura Antropología y Sociología Jurídica. A manera de introducción, daré a conocer la tabla de contenido del presente video. En principio veremos las definiciones, tanto de antropología como sociología. Además, también, en segundo lugar, veremos el campo de acción de ambas disciplinas, como la importancia también que tienen ellas dentro del campo del derecho. Veremos sus contribuciones y finalmente las conclusiones. A continuación, veamos entonces la definición de antropología jurídica. Podemos definir que antropología jurídica se define como la ciencia aplicada al derecho, disciplina cuyo objeto de estudio son las costumbres genuinas de los grupos humanos en cuanto tengan relación con el derecho. Ahora veamos una definición de sociología. Podemos también decir que la sociología es la ciencia que consiste en explicar cómo funciona nuestra sociedad, lo que hacen los individuos como miembros de un grupo o en relación mutua y lo que esto significa para ellos y para la sociedad en conjunto. Ahora, preguntémonos cuál es el campo de acción de dichas disciplinas. Según un hombre llamado Esteban Croft, dice que son tres los campos de la antropología jurídica y el primero de ellos es el campo de conflictos y luchas. El segundo es el campo de control social y finalmente el campo del derecho y la ideología. Por otro lado, la sociología jurídica, su campo de estudio son las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Sin embargo, cada vez es más evidente el vínculo de esta ciencia con otras disciplinas que pueden tener temas en común o afines, temas de interés, como la antropología, la economía, la política, la historia, y que a su vez también algunos estudios sociojurídicos que se aproximan al uso de métodos y enfoques propios de estas disciplinas. Ahora veamos entonces la importancia. ¿Por qué es importante la antropología jurídica como la sociología jurídica dentro del campo del derecho? Es importante la antropología porque busca la manera de crear normas que sean justas y equilibradas dentro de una sociedad. Es importante la sociología jurídica, por otro lado, porque es aquella ciencia que estudia los problemas, las implicaciones, los objetivos y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Veamos entonces a continuación las contribuciones que éstas hacen en el campo del derecho. Pues contribuyen a la necesidad de comprender tanto la naturaleza del derecho como la naturaleza humana. Esto en cuanto a la antropología jurídica. Y si consideramos que el derecho tiene como objetivo servir al hombre con el fin de lograr la felicidad, la antropología entonces contribuye para fundamentar esto desde un sistema jurídico. Ahora entonces veamos cuál es la contribución que hace la sociología jurídica al campo del derecho. Pues la contribución de la sociología jurídica tiene que ver con estudiar el derecho como norma, asimismo como institución plasmada a través del Estado y su funcionamiento. Esto sería la contribución. Finalmente yo quiero terminar diciendo un ejemplo, un caso en cuanto a la antropología y la sociología jurídica en el campo del derecho. Quiero citar el presente caso. Un abogado penalista denuncia el caso de agresión donde el agresor es el esposo y la víctima es su esposa. Pero quien denuncia el caso es el padre de la víctima, de la esposa. Primero, en este caso puntual,
la disciplina antropológica estudiaría el caso desde el punto de vista cultural, tanto del agresor como de la víctima. Estudiaría además los credos que profesan ambos y el ambiente de ellos. Todo esto con el fin de ver cuál es el origen de este comportamiento, del por qué finalmente el esposo violó y por qué la víctima no denunció el hecho. En cambio, la sociología jurídica estudiaría las conductas y relaciones humanas y cómo afectan esta a la sociedad. Para la sociología importa más encontrar causas que se puedan generalizar. En este caso, encontrar causas probables, desde luego, que expliquen el problema social de las violaciones dentro del matrimonio en el Perú. Pero si estudiáramos este caso de manera interdisciplinaria, es decir, ambas disciplinas en conjunto, tanto la antropología, la sociología jurídica y, por otro lado, el derecho, podremos entender mejor por qué es que los varones se sienten con el derecho de mantener relaciones sexuales con su cónyuge, a pesar de una negativa por parte de ella, ya sea porque vivimos en una sociedad machista o porque se crea que no se comete violación porque son esposos. De manera que el estudio interdisciplinario nos va a permitir generar mejores normas y leyes que prevengan este tipo de agresiones y además de sancionar de la mejor manera, una manera ejemplar, a las personas que infringen este tipo de leyes. En definitiva, podemos decir que para que haya un correcto estudio interdisciplinario sobre una problemática social, como en el caso referido, se debe tener en cuenta que las disciplinas sociales que van a estudiar dicho acontecimiento deben de complementarse entre sí. En este caso, la antropología, la sociología y el derecho van a estudiar a las personas y cómo se relacionan entre ellas y a la vez cómo afecta este comportamiento a la sociedad en su conjunto, dentro de un marco normativo que varía el actuar de las personas. Muchas gracias.